oración más. Dios, gracias por ser el mismo Dios como tú llamaste a los discípulos por sus nombres y a muchos otros en este mundo, también en nuestro tiempo y hoy mismo. Vienes a nosotros con tu palabra y nos llamas por nuestros nombres a conocerte, a seguirte, a ser rescatados de la perdición y de la ira de Dios que viene también a nuestro mundo. Dios, ayúdanos a responder con fe y con obediencia. Y esto pedimos ahora, Dios, cuando abrimos tu palabra. Ayúdanos a entender, comprender y seguir lo que tú nos enseñas hoy. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos poco a poco estudiando un capítulo de Hebreos, es Hebreos 11, pero hoy no vamos a ir a buscar allá. Vamos primero al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis 6 es lo que nos toca hoy. Primer libro de la Biblia, página 6, y es capítulo 6 de la Biblia. Para los nuevos aquí con nosotros, Hebreos 11 es un capítulo de la Biblia que habla de héroes de la fe, personas que demostraron que sí tuvieron fe. Y aquí estamos para aprender lo mismo. ¿Cómo puedo yo en mi vida seguir a Cristo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto? Donde yo vivo, en lo que yo hago, seguir a Cristo. Eso es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y es algo muy útil porque los tiempos han cambiado y no han cambiado, ¿verdad? Los tiempos de ellos en ciertos aspectos diferentes, pero en realidad como seres humanos somos los mismos, enfrentamos las mismas tentaciones, tenemos el mismo enemigo, pero tenemos el mismo Dios y el mismo Salvador que quiere enseñarnos, instruirnos en los caminos de vida eterna. Te pregunto, ¿cómo te va en tu vida de fe? ¿Cómo es para ti? Si tú de lleno sigues a Cristo, ¿cómo te va? Algunas personas me dicen, me fue mejor mi vida cuando no estaba en los caminos de Cristo. Fue una vida más fácil, por un lado y por un sentido. Porque por un lado los caminos de Dios son difíciles, más difíciles a veces por pruebas, y también porque seguir a Cristo significa decir no a ciertas cosas que antes tal vez hacíamos con todo gusto. Pero Cristo pide un entregamiento total. Lo bueno es que Él nos cambia, nos da deseos nuevos, nos perdona el pasado y en el presente cambia lo que queremos hacer con nuestras vidas, y por eso estás aquí hoy. Porque Dios te llamó a venir hoy. Pero no es fácil, porque vivimos en un mundo donde nadar contra la corriente es difícil. Y seguir a Cristo a veces significa seguir a Cristo tú solo. No sé cómo es en tu familia, si eres hombre casado o mujer casada, si tu pareja sigue a Cristo. Y a veces es difícil remar no juntos, sino diferentes. A veces eres el único, ni tus papás ni tus hermanos. O tal vez con amigos. Y ser el único no es tan fácil. Pero te pregunto, ¿es imposible seguir a Cristo en tu realidad? ¿Es imposible? Pues es posible. Hoy vamos a estudiar una historia muy famosa. Es de Noé. Y quiero estudiar una parte de la historia hoy y otra parte la semana que viene. Hoy entonces no vamos a leer lo de Hebreos, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy quiero que nos enfoquemos en la historia de Noé. Aquí capítulo 6. No tenemos tiempo para leer todos los capítulos. Tal vez les voy a dar la tarea de leer capítulos 6, 7, 8 y 9.
porque es una historia larga y hoy no tenemos tiempo para todo esto. Pero es muy interesante la historia. Hay películas que tratan de la historia, no todas las películas son buenas o realmente siguen lo que está aquí en la Biblia. Para saber lo que realmente pasó, tenemos que leer lo que está aquí. Versículo 5 es donde vamos a comenzar a leer, de capítulo 6, donde dice, al ver. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era como, y que todos sus pensamientos tendían siempre como, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Hay muy pocos lugares en la Biblia donde la Biblia expresa las emociones de Dios, pero aquí es uno de los lugares donde podemos ver lo que se siente Dios. No sé si tú has hecho algo muy bonito en tu vida, tal vez, no sé, una casa, y de repente, no sé, un terremoto y ves que no todo está bien. No sé, creas algo, no sé, pintaste tu coche y después un accidente y queda chueco, queda mal. Y sientes una tristeza. Invertí tanta energía y emoción en lo que yo hice. Y luego queda mal. Imagínate Dios. Hizo todo el universo, el planeta. Génesis 1 dice que todo estuvo bien, muy bien. Todo era bueno. Entra el pecado. Y los hombres creados a su imagen y semejanza, ¿cómo somos? Dios ve lo que ha hecho el hombre. La semana pasada vimos primeros casos de adulterio, primeros homicidios hemos visto. Que los hombres, por el pecado que está en nosotros, ya no seguimos a Dios. Y esto le dolió a Dios en su corazón. Y versículo 7 dice, entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que creo. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Entonces Dios vio tanta maldad que había, pero dijo, hay una línea conmigo, es decir, hay una raya. Y hasta aquí. Y ellos han llegado al tope. Y los voy a destruir. Y a veces es difícil para nosotros aceptar la realidad del juicio de Dios. O mejor dicho, tal vez no queremos aceptarlo. A veces preferimos decir, Dios es amor y Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Dios no juzga a nadie. Porque Dios es amor. Pero en esta historia vamos a ver realmente el poder que Dios sí tiene. Porque Dios es Dios. ¿Quién tiene el derecho? ¿El barro o el alfarero? Es el alfarero, ¿no es cierto? El barro no puede decir al alfarero, necesitas hacer eso, necesitas hacer aquello. El mundo, los animales y los seres humanos somos de Dios. Somos de Él. Él es nuestro creador y es nuestro dueño. Entonces la historia sigue en versículo 8, que entre tanta maldad había un hombre diferente. Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Y versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre, ¿cómo? Justo y ¿qué? Y honrado entre su gente. Siempre anduvo, ¿cómo? Fielmente con Dios. Si vamos a hablar de nadar contra la corriente, tenemos nada más un hombre, justo entre todos. No, la Biblia no dice cuántas personas vivían en ese momento, pero en nada más, solo en un hombre, vemos algo diferente. Un hombre temeroso de Dios que anduvo fielmente con Dios. Como Enoc que vimos la semana pasada, así está Noé en esta semana. Así es él. Anda fielmente con Dios, el único. Realmente solo se puede decir.
Versículo 10 dice, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 11. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y ¿cómo? Llena de violencia. Y al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con la tierra. Entonces Dios dice lo mismo a Noé. Noé, ahora voy a llevar a cabo mi plan. Voy a destruir, sí, pero tengo un plan para salvarte a ti y a tu familia. Todos conocemos más o menos cómo es la historia, pero a Noé le dio la palabra exacta de lo que tenía que hacer para salvarse a sí mismo y a su familia. Versículo 14 dice, constrúyete un ¿qué? Un arca de madera resinosa y hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de ¿cuántos pisos? De 3 pisos, con una abertura medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra, ¿qué? Morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de ¿qué? De alimento. Y almacénlo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces esas son las instrucciones. Instrucciones exactas, hasta de las medidas, ¿no? De lo que tenía que hacer. Y Dios le muestra su plan de salvarlo a él y salvar a su familia junto con toda la comida. Y dice que Noé hizo. La Biblia en otra parte dice cuántos años. ¿Saben ustedes cuántos años duró haciendo ese gran labor? 120 años. 120 años haciendo ese trabajo. La Biblia en otra parte dice que durante todo ese tiempo Noé fue un predicador. Él andaba predicando a la gente. Porque seguro la gente estaba preguntando, ¿qué está haciendo este hombre? Y en las películas lo que se muestra allí, que las personas se están burlando de él, de su familia. La Biblia no habla de esto, pero lo que sí es cierto es que nadie más creyó. No la palabra de Noé, sino la palabra de Dios a través de Noé. Porque así fue. Dios le habló a Noé, solo a Noé le habló así, por su nombre. Y Dios dio su palabra a los demás, sí. Los advirtió a través de Noé. Pero no le hicieron caso. Entonces vamos a comenzar en capítulo 7, versículo 11. Es la columna que sigue, versículo 11. Dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron, ¿qué? Las fuentes del mar profundo, y se abrieron, ¿qué? Las compuertas del cielo. ¿De dónde vino el agua? Desde abajo y desde arriba. Comenzó a llover, se puede decir, fuerte, pero también dice que el agua vino desde abajo. Versículo 12. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Hemos visto lluvias fuertes, pero 40 días no lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a saltar 13, 14, 15, 16 hasta el versículo 17. Versículo 17. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arco por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más. Pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos.
El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Y así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, ¿y quién? Todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Y esta es la historia, según lo que dice la Biblia, del diluvio y la historia de Noé. Yo te pregunto, ¿es verdad lo que pasó aquí? ¿Puedes creer esto? Una persona que vive en el año 2022. ¿Puede creer una historia tan increíble como esta historia? O es decir, cuando entras a la iglesia apagas tu mente. Solo los tontos creen en las historias de niños. ¿Tú crees que Noé es una persona que vivió? ¿Y que esas cosas en verdad pasaron? ¿Que hay un Dios que no hemos visto? ¿Que destruyó a tantos seres humanos? ¿Dios en realidad hizo tal cosa? Hay muchas personas que dicen que es imposible creer en lo que es de la Biblia. Y en especial, eso es una de las historias que critican. Dicen, pues hay montañas tan altas. ¿Dónde está el agua? Hay tantos animales. ¿Hubo espacio en el arca para tantos animales? Preguntas así básicas tienen. ¿Tú has tenido esas preguntas? ¿O has hablado con personas que tienen esas preguntas? Por mi parte quiero ser claro, lo que está en la Biblia debemos creer porque está en la Biblia. Pero también es bueno preguntar y ver si lo que vemos en nuestro mundo también habla de esas cosas. Quiero que consideremos algunas cosas diferentes, lo vamos a hacer un poquito diferente hoy. Tengo algunas de esas preguntas aquí en la pantalla y vamos a considerar algunas de esas preguntas. Una de las preguntas es esto: ¿fue suficientemente grande el arca para contener todos los animales? Es una buena pregunta. Muchos animales, esas medidas, ¿cómo son? ¿Saben ustedes que hay 2 lugares en el mundo donde hicieron réplicas del arca? Uno está en Kentucky, cerca de Cincinnati, Ohio. Tú puedes ir allá y ver. Otro está en Holanda. Así está el arca. Ahora te pregunto, ¿es un barco pequeño o es grande? Es grande. Es muy grande, de hecho. Cuando tú sigues las dimensiones de la Biblia, tal y como Dios dijo a Noé cómo deben de construir, realmente es un, vamos a decir, edificio, porque es como si fuera un edificio grande, enorme, de hecho. Aparte, la Biblia dice que tiene que tener ¿cuántos pisos? ¿Se acuerdan? 3 pisos. Entonces, adentro, más o menos estaba así, con 3 pisos. Entonces, si hablamos del área que tiene para poner animales y para tener alimento y para estar ellos, algo grande. Entonces, bastante grande, de hecho. Ahora, de los animales, tenía que traer muchos animales de cada especie diferente. Dice 2 de cada tipo de animal. Pero, por ejemplo, podemos hablar de especies diferentes que salen tal vez del mismo tipo de animal. Por ejemplo, tenemos lobos, coyotes y perros. Y muchas clases de perros. Pero todos estos pueden venir de nada más macho y hembra, de 2 perros. Y con tiempo llegamos a tener coyotes, lobos y los perros diferentes. Hablamos de los osos. No tenía que traer de los osos polares, osos negros, osos grizzlies, nada más 2 osos, macho y hembra. Y cuando tú haces los cálculos de cuántos tipos de animales diferentes que tenemos en el mundo, los que han hecho los estudios sobre eso dicen, había mucho espacio en el arca para esos animales. Fácilmente caben los animales y la comida que necesitan para comer por un año.
Aunque algunas personas piensan tal vez Dios los haya dormido por este año para no comer tanto, como los osos duermen aquí desde noviembre hasta abril y nada más viven de la grasa que tienen, están dormidos en sus cuevas ahorita los osos, igual tal vez en los tiempos de Noé, para que no comieran tantas cosas. Cuando hablamos de las dimensiones del arca, de estabilidad de los barcos, cuando tú estudias y los que construyen barcos grandes, porque la Biblia dice cuánto de largo, de ancho y de alto tenía que ser el arca de Noé, dicen que para estar más estable en el agua, con esas dimensiones, traes un barco bastante estable para poder aguantar las tormentas de agua y movimiento de las corrientes, de las olas y todo esto. Entonces, hablando en sentido científico, fácilmente había espacio y estabilidad dentro del barco para que los animales queparan y sobrevivieran el diluvio. Ahora, ¿qué de eso del agua? Muchos dicen, pues, ¿de dónde vino el agua y dónde fue? Porque el mundo no está cubierto con agua. ¿Dónde está el agua ahora? Entonces, también vamos a decir que sí. Es una muy buena pregunta también, esta pregunta. Y como habíamos leído, el agua vino desde arriba y también desde abajo, ¿verdad? Y en nuestro tiempo tenemos montañas bien altas. La montaña más alta es el Monte Everest, que está en las Himalayas, en Nepal. Pero sabemos que las montañas se mueven. Es decir, no todas las montañas que tenemos ahorita antes tenían una altura tan grande. Y sabemos por los fósiles que hay, que en algún momento, en algunas de las cumbres de las montañas, encuentras conchas y cosas así que en algún momento estaba ahí en el mar. Ahorita están en lo alto, pero por los fósiles que hay, en algún momento, ¿dónde estaban? Debajo del agua. Es decir, durante todo eso de movimiento, cuando se abrió lo de abajo, como que hubo terremotos, hubo volcanes, pasó un cambio completo en el mundo para que todo esto pasara. Y las montañas para arriba y valles para abajo. Es decir, a lo mejor todo en algún pasado estaba más plano. Y no se necesitaba tanta agua para cubrir las montañas más altas. Y los que han hecho los cálculos dicen, si no tuviéramos, por ejemplo, en las profundidades del mar, si en algún momento no estaba tan profundo, ni con montañas tan altas como tenemos ahorita, fácilmente tenemos agua suficiente para cubrir todo el mundo, fácilmente. De hecho, muchos científicos piensan que en algún momento nada más había un continente. No estaban así tan separados como ahora. Y tal vez con lo del diluvio comenzó cambios tectónicos en nuestro mundo, una separación de los continentes. Tal vez todo eso comenzó durante lo del diluvio. Y por eso cuando Noé llegó con el arca después del diluvio, los animales pudieron dispersarse en todo el mundo para llegar a todos los continentes diferentes más fácilmente. Y ahora todo está separado por océanos diferentes, pero en aquel momento podían caminar de lugar en lugar. Ahora, si esto es cierto, ¿qué evidencias hay en nuestro mundo de una catástrofe tan grande? Debe haber señas cuando miramos en el mundo que eso sí pasó. ¿Has visto fósiles en tu vida? Tal vez chiquito en piedras, o tal vez en museos algo grande. ¿Qué es un fósil? Es lo que restó de un animal que antes vivía, ¿no es cierto? Es lo que restó de un animal que al momento vivía. ¿Cómo se hace un fósil, saben? Por ejemplo, si yo me muero y me sepultan mañana, ¿qué pasó con mi cuerpo? ¿Se convierte en un fósil? De polvo a polvo, ¿verdad? Soy de polvo y regreso al polvo. El cuerpo se deshace, no se preserva. Para hacer de mi cuerpo un fósil, ¿qué tiene que pasar conmigo? Me tienes que meter en lodo y cubrirme
para que no se deshaga así mi cuerpo. Y tiene que haber presión. Cuando cubres el cuerpo de algo muerto y con mucha presión, lo que pasa es que el cuerpo no se deshace, se preserva como un fósil. Y lo que tenemos en el diluvio, tenemos olas de agua, ahogando todo y arrastrando toda cosa verde que había. Y después lo entierra rápido con las corrientes del agua y del mar y del lodo y de arena, lo tapa, lo entierra en lodo y con presión. Y por eso alrededor del mundo, donde tú vayas, en todos los países del mundo, tú encuentras fósiles de dinosaurios y todo tipo de animal y de planta. Eso se encuentra. Pues ¿cómo? Por el diluvio. Inclusive, si tú piensas en los lugares donde hay petróleo, casi en la mayoría de los continentes del mundo hay cantidades enormes de petróleo, de carbón. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué es? Sabemos que esas reservas no podemos hacer otra vez. ¿Por qué? Petróleo y carbón viene de cosas vivas que se murieron, se juntaron y fueron sepultados rápidamente y no se hicieron. Se convirtieron en petróleo y carbón. Son los cuerpos, los cadáveres, se puede decir, de cosas, animales y plantas que en algún momento vivían, se taparon y se convirtieron en petróleo y carbón. Estas son evidencias de que en nuestro mundo sí ha habido una inundación enorme. Y los científicos reconocen que ha habido inundaciones en el pasado que han creado estas cosas, esas reservas. Entonces les digo todo esto para decir varias cosas acerca de esa historia. En primer lugar, no es que apagas tu inteligencia cuando tú crees. No. Hay evidencias en este mundo, sí. Hay muchas evidencias de que esta historia no simplemente es una historia. Esto es lo que Dios en realidad hizo. Dios en realidad, después de haber creado al mundo, dijo, hay un límite. Y esos seres humanos lo pasaron. Y voy a destruir, y destruyó al mundo. Pues hablemos de nosotros. Yo siento que hay muchos paralelos entre esa historia y nuestros tiempos. Vamos a hablar de nosotros en nuestros tiempos. ¿Cómo vivimos ahora en nuestro mundo? Dios ve lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Qué dice Dios de nuestro tiempo? ¿Hay corrupción en nuestro momento? Hay mucha corrupción. Aquí hablaba de violencia. ¿Hay violencia en nuestro mundo? Aquí hablaba de perversión. ¿Hay perversión en nuestro mundo? Aquí habla de las personas que hacían lo que realmente querían hacer. ¿Cómo vivimos como seres humanos? ¿Lees las noticias? ¿Qué leemos en las noticias? ¿De qué hablan las películas? ¿De qué se tratan las películas? ¿De qué se trata la mayoría de la música que está en nuestro mundo? Dios está viendo y Dios es paciente. Pero también la Biblia dice una y otra vez, Dios ha fijado una raya, una línea, una fecha, cuando Jesús va a regresar. Hace un mes celebramos la Navidad, cuando Jesús vino por la primera vez. El niño Dios. Pero la Biblia dice que viene otra segunda vez. Y la segunda vez no es el niño Dios. Es el juez. El rey de reyes. Cantamos esto hoy, ¿no? Él va a regresar. Y dice que va a destruir al mundo no con agua, sino con ¿qué? Con fuego. Pero también, como Dios dio la salvación para Noé y para su familia, que fue el arca, nos ha dado la salvación también a nosotros. No es un barco,
No te dice, húyete al arca de Noé, no. ¿A quién ha dado para salvarnos? Es el nombre de Jesús. Jesús que vino y dio su vida. Por tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él, que no se pierda, sino que tenga que vida eterna. ¿En verdad se salvó Noé? ¿En verdad se salvó él y su familia? Sí. ¿Puede Dios salvar a los que confían en él, en la salvación que él provee? Sí. ¿Puedes ser salvo tú por creer en Jesús y seguir a Jesús? Igual, claro. Pero hay dos maneras de responder. En los tiempos de Noé, vimos que solo Noé y su familia creyeron la salvación que Dios había dado. En nuestro tiempo hay personas que dicen, pues la Biblia, no puedes creer en la Biblia. Pues no hay ningún Dios. Esas historias, nada. Yo soy el que manda en mi vida y voy a seguir a lo que me gusta a mí. Y muchos piensan así. Y no toman en serio lo que Dios dice. Si tú te incluyes entre ellos hoy, Dios te está dando una oportunidad de pensar las cosas. Hay un versículo en la Biblia que dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan salvación y que todos se arrepientan. Por eso no ha venido, ¿sabes? Si tú piensas, ¿por qué no ha regresado? Esto de que Jesús va a regresar, miles de años estamos hablando de eso, ¿por qué no ha regresado? Un versículo de la Biblia dice, es porque tiene paciencia. Y algunos no creen. Y eso, si eso te describe a ti, piénsalo, por favor. Pero hay otros que sí. Hay otros que sí creen. Noé creyó la palabra de Dios. Y si tú también, tú crees en Dios, tú has ido a Jesús para decirle, Jesús, yo quiero que me perdones y quiero seguirte a ti. Ahora quiero hablar directamente a los que están aquí hoy con este deseo. Porque como sabemos, a veces nuestra vida es como la vida de Noé. Lo hacemos solo. ¿Seguro Noé tenía hermanos? ¿Seguro Noé tenía muchos amigos? ¿Seguro su esposa tenía madre y padre? ¿Seguro sus nueras tenían igual familia y amigos? Pero solo esas personas, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, se salvaron. Y seguro Noé hablaba con cada uno de ellos, pero no lo creyeron. Y a veces es difícil seguir a Dios, ¿no? Solo. Entonces quiero animarte a ti hoy. Dios te ve. Si tú en tu vida tratas de seguir a Cristo aquí y en México, como Dios vio a Noé y se dio cuenta que había uno tratando de seguirlo, Dios te mira y te conoce por tu nombre y te dice, adelante, no pierdas los ánimos, no pierdas la fe. Eso es uno, Dios te ve. Número 2, hay que perseverar toda la vida. Noé predicó por ¿cuántos años? 120 años. De perseverar es de por vida. A veces la fe está por los suelos. A veces uno está débil. A veces uno está desanimado. Pero tenemos que perseverar. 3. Piensa en esto. ¿Por qué estaba Noé tan convencido que tenía que ser el arca? Seguro había conversaciones así como estas. La Biblia no dice, ¿no? Pero se puede imaginar. Noé escuchó la palabra de Dios.
Y salió el día siguiente y dijo a sus hijos, mis hijos, ahora tenemos que buscar madera. Para arriba y para abajo tenemos que buscar madera. ¿Y papá, por qué? Porque vamos a construir un arca. ¿Un arca? ¿Qué es un arca? Es un barco, mijo. Pero papá, ¿por qué necesitamos un barco? No hay agua. No, pero escuché la palabra de Dios. Dios me dijo que tenemos que hacerlo. ¿Será, papá, que tú en verdad escuchaste la palabra de Dios y no fue simplemente un sueño, algo que soñaste? Seguro que fue la palabra de Dios. La vida de fe que vemos en Noé es que Noé tomó en serio la palabra de Dios. Estaba convencido que había escuchado la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. El mundo te puede decir muchas cosas, pero la palabra de Dios es lo que te orienta y lo que nunca te falla. Y si tú tomas tus decisiones en tu vida basado en la palabra de Dios, Dios te ayudará a vivir por fe. Entonces, por esto cada semana estudiamos aquí la palabra de Dios. Porque esto no es simplemente una historia. Aquí estamos leyendo de algo que Dios hizo en nuestro mundo y que va a volver a hacer en nuestro mundo. Es cosa seria pensar en esto. Y que Dios nos ayude a vivir por fe como Noé. Porque a veces pienso, ¿cómo fue para Noé estar adentro y escuchar los gritos de los demás? Yo pienso muy triste, ¿no? Y muy difícil. Pero él vio la salvación de Dios con sus ojos. Y si tú sigues a Cristo, tú también verás la salvación de Dios con tus ojos. Verás la destrucción de los que rechazan, pero también verás a tu Dios con tus ojos. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la fe de Noé. Vamos a terminar hoy con una oración. Padre Santo, gracias por esta historia. Gracias por lo que nos enseñas. Ayúdanos a vivir por fe, como la fe de Noé. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar cantando 378. Va a ser nuestra última canción hoy, 378. Vamos a ponernos en pie para cantar. De la esperanza